La forma en la que estás pensando el LTV en tu e-commerce está equivocada y en el peor de los casos puede estar llevando a tu negocio en la bancarrota, pero hay una mucha mejor manera de plantearla. Hola, soy Juan Cruz y ayudo e-commerce de más de 7 cifras a escalar rentablemente a través de marketing basado en finanzas, experimentación y estrategia. Comencemos. El mundo de los negocios está lleno de heurísticas o reglas generales que aprendemos y seguimos por default. Algunas de ellas son útiles, como mientras más nicho sea tu producto o tu servicio, mejor te va a ir. O cuando escribas copy, enfócate en los beneficios, no en las características de tu producto. Pero hay una que rodea el LTV que en mi opinión es muy peligrosa. Y dice algo como: si tu ratio de LTV a CAC es mayor que 3, estás bien encaminado y necesitas escalar ese negocio. En otras palabras, si tu cliente produce 3 veces más beneficio del que te cuesta adquirirlo, vamos bien. Esto podría tener sentido para SaaS como Meta, Slack o Salesforce, que están financiados por capital de riesgo. Claro, no tienen una necesidad inmediata de efectivo y su costo marginal es casi cero. Producir y vender una unidad más de su producto es casi nula. Pero para la mayoría de los e-commerce, este no es el caso. Muchos son financiados por el capital del propio fundador, por lo que necesitan ese efectivo. Por otro lado, el costo marginal de e-commerce es grande. Tenés costos del producto, costos de envío, costos de importación y demás. Si seguimos esta regla del 3-1 ciegamente, probablemente terminemos con un negocio que sangra dinero todos los días y esté en camino a la bancarrota. Imagínate una marca de e-commerce que adquiere clientes por 15 euros, tiene un EOV de primera orden de 20 y le cuesta producir ese producto 10. Y un LTV un año de $45 o euros. Este e-commerce o tiene efectivo para bancarse esos 5 euros de pérdida cada vez que adquiere un cliente, o no ve lo que está sucediendo porque está camino a la bancarrota. Como vemos en el gráfico, hasta los 60 días estamos perdiendo dinero y recién a los 120 días estamos capturando un poco más de beneficio. No son muchos los e-commerce que se pueden permitir este tipo de dinámica. Pero por suerte hay una forma mucho más efectiva, práctica y precisa de pensar sobre el LTV en e-commerce. Y por lo menos debe tener 3 características. La primera es tener en cuenta los costos variables que sabemos que son muy grandes en e-commerce. La segunda es tener periodos de tiempo específicos. Decir que el ratio del LTV a CAC es de 3-1 queda muy en el aire y es poco práctico. Y por último, tiene que ser fácil de entender, calcular y accionar. Vamos por puntos. La primera es considerar los costos variables, todos esos costos que crecen proporcionalmente a medida que aumentamos las ventas. Comenzamos con facturación neta, que es lo que nos marca nuestro tablero de Shopify o WooCommerce en ventas, menos IVA, menos devoluciones. Y a este número le vamos a restar el costo del producto, costo de la mercadería vendida y los gastos de envío, lo que nos va a quedar con el LTV real. Por ejemplo, si un cliente genera 100 euros de facturación en un año y sabemos que el 50% de eso es costo variable, entonces nuestro LTV real son 50, no 100. El segundo punto es considerar periodos de tiempo específicos. El default en SaaS y en agencias suele ser un año, pero en mi opinión para e-commerce esto es demasiado largo. Así que vamos a necesitar un marco temporal bastante más corto para que sea práctico y efectivo para e-commerce. Para solucionar esto vamos a agregar un componente de tiempo a la métrica de LTV. Si decimos LTV a 60 días es lo que genera un cliente en promedio en los primeros 60 días después de la primera compra. Si decimos LTV a 180 días es lo que genera el cliente en promedio dentro de los 180 días después de la primera compra. Y así sucesivamente. De esta manera podemos medirlo específicamente y desarrollar estrategias que lo tengan en cuenta. Y con este número podemos calcular una métrica llamada multiplicador de LTV y se calcula fácilmente. Beneficio del cohorte el día X, 60, 90, 180, 174 si quieren, menos beneficio del cohorte del día 0, es decir, el día que empezó. Todo esto dividido beneficio del cohorte el día 0. Por ejemplo, si el promedio del LTV el día 0 de nuestros clientes es 50 y a los 60 días es 75, nuestro multiplicador de LTV a 60 días va a ser del 50% o en números absolutos de 25 euros. Y pensando el LTV de esta manera se empiezan a abrir un montón de estrategias que antes eran imposibles porque no las conocíamos. Una vez que entendí el LTV de esta manera, empecé a entender a los e-commerce de una manera mucho más integral. Y se me empezaban a ocurrir estrategias que antes ni se me ocurrían. Cuánto ganamos en la primera orden pasó a ser una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y con un par de fórmulas y gráficos empecé a ver cosas que antes no veía. Por ejemplo, con este cliente yo sé que facturo 72 euros en promedio y me queda una contribución marginal de 35. A los 60 días tenemos un multiplicador del LTV de 14% y nuestra contribución marginal se eleva a 43. Lo bueno es que pagamos la adquisición del cliente la primera vez y después todo lo que entra va directamente a la contribución marginal.
A los 360 días estamos facturando por cliente en promedio 89 euros con una contribución marginal de 48 y un multiplicador del LTV del 22.89%. Este cliente en puntual es de moda y tiene poco LTV. Entonces la estrategia que generemos va a enfocarse en ser rentable en la primera orden y después todo lo que venga es regalo. Por otro lado, si tenemos clientes de suplemento, podemos llegar a ir a break-even en la primera orden porque sabemos que a los 30-60 días vamos a recuperar ese LTV con creces. Y hay 3 beneficios clave de pensar el LTV en e-commerce de esta manera. La primera es que es práctica. Podemos ejecutar pruebas o test A/B si tenemos el volumen suficiente, obviamente, para ver qué tipo de flujo de emails y SMS son los que aumentan el LTV a los 60, 90 o 120 días. La segunda es que es flexible. Si 120 días te parece muy poco o muy largo, podemos poner 175 si tienen ganas. Es cuestión de medirle el cambio del LTV a esos días. Y por último, estamos más cerca del efectivo. Al restar costos variables podemos ver realmente cuánto está generando ese cliente en nuestro negocio. Y para terminar, les quiero dejar 5 formas de mejorar el LTV en tu e-commerce. La primera es ofreciendo suscripciones y membresías. Si tu e-commerce tiene una naturaleza recurrente como pueden ser las proteínas o los filtros de ducha, que ya vamos a ver un ejemplo, una excelente estrategia es ofrecer suscripciones periódicas. Es una de las mejores maneras que tenemos para que el cliente vuelva a comprarnos una y otra vez. Porque el cliente, si no hace nada, le llega el producto al mes siguiente. Por ejemplo, hay un e-commerce que a mí me encanta que se llama Jolie Showerheads, que está en Estados Unidos, en el cual te venden el cabezal de ducha y el filtro después con suscripción. El 50% de las personas que compra el cabezal lo compra con suscripción y tienen una tasa de retención del 80% al año. Piensen, solamente adquieren el cliente una vez, todo lo otro es beneficio. Si tu e-commerce no tiene esa naturaleza recurrente, tenés otras opciones, una de las cuales son las membresías. Un ejemplo es True Classic, que vende camisetas y pantalones súper cómodos para hombres en Estados Unidos. Ellos ofrecen membresías, si no me equivoco, por 29 o 39 euros todos los meses. Este dinero se puede utilizar en la tienda para comprar productos y además te dan descuentos, envío gratis y un montón de contenido exclusivo solo para los miembros. Número 2 son flujos post compra. Lo he visto en todos los clientes. El mes donde más compra el usuario después de la primera es el mes 0, el mismo mes en donde el usuario compró. Pero al mismo tiempo veo que los flujos post compra de los clientes, ya sea por email o SMS, son muy pobres. Aprovecha este momento para introducir a tu cliente en la marca, en los valores y en la historia para que vuelvan a comprar. Número 3 es upselling y cross-selling. Y no estoy hablando de los productos que aparecen abajo del carrito o de la PDP. Después de la compra, tus clientes siguen interactuando con tu web, ya sea en la página de gracias o en la página de envío de seguimiento. De nuevo, aprovecha este lugar para contar tu historia, venderles productos complementarios u otro tipo de productos que vayan bien con el que ya compraron. 4. Crea nuevos flujos. Entende cuál es el comportamiento del cliente y cuántos días pasan generalmente para que vuelvan a comprar. Y en base a esta data, genera flujos que fomenten la compra para todos los clientes. Por ejemplo, si vemos que los clientes en promedio vuelven a los 75 días, generemos flujos de email y SMS para que los 60 días fomentemos esa compra. U otro ejemplo, si vemos que muchos usuarios que compran A terminan comprando B, tratemos de que ese comportamiento se refleje en todos los usuarios que compran A. Y por último, desarrollar nuevos productos. Entiendo que esta es la opción más difícil, quizás la más cara, pero te aseguro que es la más efectiva. Desarrollar nuevos productos te ayuda a captar clientes que habían decidido no comprarte por X razón y además captar nuevas cuotas de mercado de clientes que en realidad no eran fit anteriormente. Y ni hablar de que es una oportunidad para aparecer en redes, mandar emails y captar clientes que ya te compraron. Una de las marcas que mejor lo hace es Rich Wallets. Estuve escuchando hace poco el podcast del CMO y decía que se propusieron lanzar un nuevo producto todas las semanas. Algunas semanas era un producto totalmente nuevo como puede ser una batería portátil y otras semanas eran nuevos diseños de las billeteras que los hicieron famosos. Esas son las 5 formas que utilizamos para ayudar a incrementar el LTV en nuestros clientes. Lo que sí, quiero terminar con unas palabras de precaución sobre el LTV. He visto que muchos e-commerce arman su estrategia para perder dinero en la primera compra y después recuperar la inversión con el LTV de los siguientes meses. Pero no podemos olvidar que el LTV no deja de ser un promedio y estamos tratando de calcular performance futura en base a históricos. Y en muchos casos, el pasado no predice el futuro. El LTV cambia dependiendo del mes en el que adquirís al cliente, el producto que ese cliente compró y hasta el año en el que se adquirió. Con mis clientes recomendamos por lo menos en la primera orden ir a break-even o punto de equilibrio.
Y después podemos captar ese beneficio de los 60, 90, 120 días. Pero es importante que esa primera orden seamos por lo menos rentables. Ir a pérdida en la primera orden conlleva su riesgo y ese LTV que esperabas que venga quizás nunca viene. Y por último, si tenés volumen, experimenta. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para aumentar el LTV a 60, 90 días. Y lo mejor es que es medible. Si no, corres el riesgo de implementar cosas que disminuyan el LTV de tus clientes y ni te das cuenta. Y listo, muchas gracias por escuchar si estás escuchando el podcast o ver si estás viendo el video. Y por supuesto, si necesitas ayuda para escalar tu e-commerce rentablemente, estaremos encantados de ayudarte.